Además, si toman cursos en el programa eventualmente de maestría, van a tomar cursos cursos enteros sobre cada uno de estos. O en este seminario aquí se unen, por ejemplo, Dios y creación se unen en un curso. Cristo y la iglesia se unen en un curso. Espíritu y escatología se unen en un curso. En mi seminario donde estudié había un curso para cada tema. Entonces tuvimos un curso entero, prolegómena. Un curso entero, teología. Un curso entero, cristología. Un curso entero, neumatología, etcétera, etcétera. Entonces, 7 cursos enteros. Entonces, el propósito de este curso, el nombre de este curso es que Fundamentos de la Teología Sistemática. Y va a ser un curso avanzado, pero hay cursos aún más avanzados y este es como una rampa para prepararlos a tomar cursos aún más avanzados. Ahora, quiero hablar de otros términos porque van a estar encontrando estos términos. Otro término que no es el más adecuado es la teología bíblica. Teología sistemática se organiza lógicamente. Teología bíblica se organiza cronológicamente. Desgraciadamente, la descripción teología bíblica no es muy adecuada. ¿Por qué? Porque toda teología debe ser ¿qué? Bíblica. Entonces, no es una descripción muy adecuada, pero es el lenguaje que van a encontrar. Entonces, teología sistemática es todo lo que hemos ahora descrito. Teología bíblica es otra disciplina relacionada con la disciplina de la teología sistemática y van de la mano. Esta expresión, teología sistemática, enfatiza que el principio organizador es el tema. Cuando hablamos de la teología bíblica, el principio organizador es la misma Biblia. Entonces, en la teología sistemática vamos mezclando cosas. Decimos, como dice en Génesis y Efesios, un momento. O sea, acabamos de unir 2 textos que están muy distanciados en la Biblia, tanto en cuanto a género, en cuanto a autor, en cuanto a contexto histórico, etc. Pero es legítimo. ¿Por qué? Porque tienen en común el mismo tema. Entonces podemos citar Génesis y podemos citar Efesios. Entonces es legítimo unir estos 2 textos. Pero la teología bíblica dice básicamente cómo se nos reveló Dios. Y encontramos que Él se reveló a nosotros en una forma progresiva. Y lo que hace es que en lugar de simplemente decir qué dice la Biblia acerca de X, dice cómo se iba desarrollando lo que la Biblia enseña. La organización es histórica, cronológica o canónica. Las divisiones de la teología bíblica son las divisiones naturales de la Biblia. Por ejemplo, ¿cuáles son algunas divisiones naturales de la Biblia? Antiguo y Nuevo Testamento. Lo más básico. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. La teología sistemática no ignora esa diferencia, pero en la práctica a veces sí, porque al mismo nivel dice, Génesis dice, y los Salmos dicen, y Ezequiel dice, y Apocalipsis dice, y luego Efesios dice, y une todo eso, como si vinieran del mismo momento. Entonces, hasta cierto punto la teología sistemática es atemporal. Pero la teología bíblica se enfoca en este desarrollo, se enfoca en el hecho de que el Antiguo Testamento prepara el camino para Cristo
Y el Nuevo Testamento es la revelación de Cristo y la creación de la iglesia. Entonces, esto es importante. Porque en lugar de decir, ¿qué dice la Biblia acerca de Dios?, hace una pregunta como, ¿cómo se reveló Dios durante el tiempo de los patriarcas? ¿Y cómo se reveló Dios durante la época de la ley? ¿Y cómo se reveló Dios durante la época de los profetas? ¿Y cómo se reveló Dios en Jesucristo? ¿Y cómo se manifestó Dios en la iglesia por medio del Espíritu? ¿Y cómo se revela Dios cuando venga otra vez Cristo? Entonces, estas preguntas van a ser diferentes, ¿no? ¿Por qué? Porque la revelación es progresiva. ¿Pueden sentir la diferencia? Entonces, porque si decimos, ¿cómo se reveló Dios en el tiempo patriarcal? Podemos decir que apareció a veces en forma de ángel, a veces en forma de hombre, misteriosamente. O podemos ir más atrás, ¿cómo se reveló Dios en el huerto de Edén? Caminó con el hombre en el huerto de Edén. Y luego estas teofanías en el tiempo patriarcal, Dios apareciendo como a Abraham. Un hombre llega y Abraham le ofrece de comer y luego descubre quién fue. ¿Cómo se revela Dios en el tiempo de los profetas? Por medio de visiones y sueños. Entonces, es diferente. Y a veces no detectamos estas diferencias cuando estamos haciendo teología sistemática. Tratamos Génesis como tratamos Salmos y como tratamos Efesios. Entonces, lo bueno es que haciendo estas dos disciplinas al mismo tiempo, una puede corregir la otra. Una puede corregir la otra y hacer más precisa la otra. Entonces, estas son disciplinas complementarias. La cronológica y la lógica. La temática y la histórica. ¿Okay? Bien. Y van a leer un artículo breve acerca de la teología bíblica, pero vamos a pasar la mayor parte de este curso sobre la teología sistemática. Pero quiero que sepan, y vamos a hablar más adelante de la teología histórica. Otro término que van a escuchar mucho es la teología reformada. La teología reformada se refiere a la teología de la Reforma protestante, normalmente no incluyendo la luterana, que se desarrolló en paralelo a la reformada. La teología luterana tuvo su desarrollo y en el resto de Europa, o sea, en Alemania la luterana y en otros países como en Polonia, en parte en los Países Bajos, también algo en Escandinavia, el luteranismo era muy fuerte. Pero en Suiza, en Francia, Alemania, parte de Alemania, también eventualmente en Inglaterra, había otro desarrollo paralelo y otros teólogos que eran un poco menores que Lutero en muchos casos, pero eran colegas. Y la teología que se desarrolló en ese movimiento normalmente se llama la reformada. Ahora, si queremos abarcar tanto la luterana como la reformada, podemos hablar de reformacional o de la reforma, pero muchas veces usamos el término, la teología reformada, para hablar de la teología no luterana, pero de la reforma protestante. La reforma, ¿qué fue la reforma? Este no es un curso histórico, aunque vamos a estar viendo algo de historia. La reforma fue un movimiento impulsado por un reencuentro con la Biblia y una recuperación
de las doctrinas bíblicas, sobre todo con respecto a dos temas. Prolegómena, la doctrina de la revelación de Dios, y soteriología, cómo somos salvos. Yo pasé 24 años en México y como ustedes saben, Latinoamérica es principalmente católica romana, aunque hay iglesias protestantes y evangélicas que están creciendo mucho hoy en día. Entonces, una pregunta que muchas veces la gente me hacía cuando yo me presentaba y yo decía que soy pastor, querían saber por qué estoy allá. Por algo no sabían que yo no era mexicano. No sé cómo sabían eso, pero me preguntaban, ¿por qué está usted aquí? ¿Qué hace aquí? Y yo decía, yo soy pastor cristiano y estoy aquí estableciendo nuevas iglesias y luego seguimos platicando y muchas veces me hacían una pregunta. Decían, ¿cuál es la diferencia entre ustedes y nosotros? Queriendo decir, pues su iglesia y la iglesia católica romana. ¿Y de qué hablaba? Yo enfatizaba lo mucho que tenemos históricamente en común y muchas veces yo recurría al credo de los apóstoles, que vamos a mencionar y ustedes van a leer, porque ahí hay una confesión muy antigua de la fe cristiana. Y son cosas que ellos pueden afirmar y son cosas que nosotros afirmamos. Mucho en común. Sobre Dios, sobre Cristo, sobre la muerte, sobre la resurrección, sobre la iglesia, sobre el futuro, sobre el perdón de los pecados, etc. Y luego yo decía, pero hay dos cosas muy importantes que en la Reforma eran diferencias y tenemos que hablar de estas cosas. Yo no usaba las palabras prolegómena y soteriología, pero tiene que ver con cuál es nuestra fuente de información, cuál es la fuente máxima, la autoridad máxima de la fe cristiana. Y en la Reforma insistieron en que la Biblia. Entonces estamos hablando de ¿qué? Prolegómena. Y la otra cosa que decía es que la otra cuestión es cómo podemos estar bien con Dios. Y esto es una cuestión de ¿qué? Soteriología. Entonces es muy útil la teología sistemática, porque yo podría hacer resúmenes rápidas de grandes doctrinas y poder explicar la enseñanza de la Biblia en una forma rápida. La teología reformada. Algunos reformadores prominentes fueron, no tengo sus nombres aquí, déjenme escribir sus nombres y sus fechas. Hay muchos, pero algunos que van a encontrar son estos. Uno es Ulrico Zwinglio, uno es suizo, y sus fechas 1484, 1531. Por supuesto, Martín Lutero. Sus fechas 1509 a 1564. Entonces, ¿quién era mayor? Zwinglio era mayor en este caso, aunque murió más joven, murió en una guerra. Juan Calvino, sus fechas 1509 a 1560. No, estoy mal. Puse mal aquí. Hice Lutero más joven. Lutero, 1483, entonces un año mayor que Zwinglio, perdón, a 1546. Entonces aquí tenemos a un suizo, tenemos un alemán y tenemos un francés. Y muchas veces
la teología reformada también se llama calvinismo. Calvinismo es otro nombre y vamos a ver por qué, pues él fue el teólogo más prominente. Zwinglio y Lutero, pueden ver sus fechas, pues casi misma edad, y estaban desarrollando independientemente las reformas en sus respectivos países. Murió más joven Zwinglio y no produjo tantos libros, tanta información escrita. Mientras Lutero escribió muchísimo y Calvino aún más. Entonces tuvieron una influencia mayor estos. Y había otros también. Ahora, durante el siglo después de la Reforma, las iglesias protestantes, luteranas y reformadas produjeron sus confesiones de fe y catecismos. Confesiones de fe y catecismos. Y vamos a estar viendo algunos de estos documentos. Fue un tiempo de una explosión de escritura teológica. Y muchos de los documentos eran en la forma de confesiones, catecismos y catecismos y confesiones. Bien. Y vamos a ver, vamos a estar leyendo 3 de estos. Vamos a leer una confesión de fe y vamos a leer un catecismo. ¿Qué son? Son ejercicios de teología sistemática. Son aplicaciones de la enseñanza de la Biblia a sus situaciones. Entonces, en diferentes países hay el catecismo de Ginebra, hay el catecismo o la confesión escocesa, hay el catecismo de Heidelberg. Entonces, cada localidad, cada zona quería una declaración de la fe bíblica para sus feligreses, para declarar que creen. ¿Ok? Bien, vamos a ver que nuestros libros que vamos a estar leyendo representan diferentes ramas de la teología reformada. Vamos a leer una parte del más influyente, que es Juan Calvino. Este es el magnum opus de Juan Calvino. Esta es la institución de la religión cristiana. No van a leer todo en este curso, pero les recomiendo que eventualmente lean todo. Es un proyecto de tiempo. Entonces, pero vamos a leer una sección porque quiero que palpen, quiero que experimenten directamente la obra que estos teólogos estaban haciendo. Entonces, Calvino, él vivió en Ginebra, era francés, pero tuvo que huir de Francia y eventualmente radicó en Ginebra y desde ahí ejerció una influencia importantísima. ¿Por qué? Porque era un lugar de refugiados, protestantes, reformados, refugiados, exiliados de sus países, llegaban a Ginebra, estudiaban con Calvino y regresaban a sus países. Entonces llevaban sus enseñanzas a muchos países. Él escribió obra de teología sistemática y él escribió comentarios sobre casi todos los libros de la Biblia. Entonces es toda una biblioteca. ¿Pero qué hizo? Él hizo teología sistemática e hizo teología bíblica para ser compañeras. Entonces podemos ver cómo van de la mano. Entonces tomar la Biblia en orden y explicar la Biblia en orden y también resumir las enseñanzas de la Biblia sobre ciertos temas. ¿Okay? Bien. Otro libro que vamos a estar viendo es la Confesión de Fe de Westminster. Es una confesión que fue hecha en Westminster, en la abadía de Westminster, en los 1640.
Es un producto de Inglaterra, pero con mucha influencia escocesa. Y es la teología que ahora representa la teología presbiteriana. El texto principal es Wayne Grudem, que es un bautista. Y luego vamos a leer un libro más breve de R.C. Sproul, un teólogo presbiteriano quien murió en el año pasado. Pues él tuvo un gran ministerio aquí cerca de Orlando. Y luego vamos a leer un artículo breve por Graham Goldsworthy, que es un anglicano de Australia. Entonces, escogí diferentes libros de diferentes partes del mundo y de diferentes ramas de las iglesias reformadas. Entonces, tenemos Calvino, ¿cómo llamarlo? Pues un calvinista, o sea, es Calvino, es un reformado, el padre de la teología reformada, podemos decir. Tenemos un producto de la iglesia de Inglaterra, tenemos un texto por un bautista, tenemos un teólogo presbiteriano y tenemos un anglicano. Pero todos se identifican como teólogos reformados. Bien, vamos a tomar un descanso en unos momentos, pero una cosa más, unas características de la teología reformada. Vamos a ver que son dos cosas. Si llegan a sus casas y sus hijos, sus amigos, sus esposas, esposos preguntan, a ver, ¿qué es la teología reformada? Dame un resumen. Pueden hablar de dos temas. Un tema es la doctrina de la salvación, que se llama ¿qué? Soteriología, muy bien. La soteriología enfatiza la incapacidad humana, la soberanía de Dios, la efectividad de la obra de Cristo y el Espíritu Santo y la seguridad de la salvación. Entonces, lo que van a encontrar en la soteriología calvinista o la soteriología reformada es mucho énfasis en Dios, que Dios es el autor y el ejecutor de la salvación, desde el principio, desde su planeación, hasta su ejecución, hasta su consumación. Dios recibe toda la gloria. El segundo énfasis que vamos a ver es el pacto como el concepto unificador de la Biblia. Esto se enseña más en la teología bíblica, pero cuando hacemos la pregunta, ¿cómo se organiza la Biblia? La respuesta reformada es que se organiza por medio del pacto de Dios con los hombres. Otros enfatizan divisiones en la Biblia y diferencias que casi, ¿cómo decirlo? Déjame empezar de nuevo. En la teología del pacto enfatizamos la unidad de la Biblia, que tiene una historia, un plan desde el principio hasta el fin, es decirlo positivamente. En lugar de tratar la Biblia como borrón y cuenta nueva, borrón y cuenta nueva, borrón y cuenta nueva en las diferentes épocas. Al contrario, decir que es una historia unida, una historia de redención desde el principio hasta el fin. Entonces, es lo que enfatiza el pacto. Entonces, dos énfasis en particular: soteriología, que se enfoca en Dios y su obra, y el pacto, que se enfoca en la unidad de la Biblia. Bien, y estos son ideas que vamos a estar viendo a más detalle. Bien, vamos a tomar un descanso, pero primero vamos a conocer a Diana. Diana, bienvenida. ¿De qué país es usted? Mi familia es de Puerto Rico. De Puerto Rico, perfecto. Ok, tenemos varios países representados aquí, excelente. Países, pues parte del mismo país que los Estados Unidos, pero tenemos Honduras, tenemos Perú, tenemos República Dominicana, tenemos Puerto Rico. Yo nací en Nueva York. De Nueva York. Pero sí, pero de allí, muy bien, perfecto. Y pues soy de aquí, pero 24 años en México, entonces me siento como por lo menos mitad mexicano, muy bien. Ok, vamos a tomar un descanso
y luego vamos a regresar y seguir. ¿Bien?